Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí de nuevo. Espero que estéis súper bien y listos para un vídeo que os prometo, os va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, talentosas y, seamos sinceros, absolutamente impresionantes. Sí, hablo de Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de su carrera en general ni de sus últimas apariciones, vamos a centrarnos en un momento específico, un momento que literalmente paralizó a Can Yaman y a medio mundo. Un momento donde Demet Özdemir demostró por qué es considerada un ícono de belleza y talento. Vamos a desmenuzar ese instante, vamos a analizar el por qué generó tanto revuelo y, sobre todo, vamos a entender el poder que tiene Demet para cautivar a la audiencia. Preparaos porque vamos a sumergirnos en un mar de sensualidad, elegancia y, por supuesto, muchísimo drama turco. Y antes de que se me olvide, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, chismes de celebridades y análisis de estilo. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Demet Özdemir. Ese nombre resuena en cada rincón del panorama televisivo turco y más allá. Desde sus inicios como bailarina hasta su consagración como una de las actrices más solicitadas, Demet ha sabido labrarse un camino lleno de éxitos y reconocimientos. Su carisma es innegable, su talento indiscutible y su belleza, bueno, su belleza es simplemente arrolladora. Recordemos sus primeros pasos. Demet no surgió de la nada. Su formación como bailarina le dio una disciplina y una presencia escénica que luego le serían de gran utilidad en su carrera actoral. Esa gracia, esa soltura en sus movimientos, se tradujo en una expresividad única frente a la cámara. Y no olvidemos su capacidad para conectar con el público. Demet tiene esa chispa, esa autenticidad que la hace cercana y creíble, incluso interpretando personajes complejos y llenos de matices. Pero, ¿a qué momento específico me refiero cuando digo que arrasó y dejó a Can Yaman en shock? Pues bien, para entenderlo, tenemos que contextualizar un poco. Todos recordamos la época dorada de Erkencikus Pájaro Madrugador, esa telenovela que catapultó tanto a Demet como a Can Yaman a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, la pasión se palpaba en cada escena y, por supuesto, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Esa expectación, esa curiosidad del público, alimentó aún más el éxito de la serie. Todos querían saber si Sanem y Can, sus personajes en la ficción, eran también pareja en la vida real. Y en medio de toda esa vorágine mediática, llegó ese momento. Fue durante la alfombra roja de un evento importante, una gala benéfica o una entrega de premios, no recuerdo con exactitud. El caso es que Demet apareció radiante, espectacular, con un vestido que dejaba sin aliento. No era un simple vestido bonito, era una declaración de intenciones. Un diseño que realzaba su figura, que resaltaba su belleza natural y que, sobre todo, transmitía una seguridad y una confianza arrolladoras. Imaginen la escena, la alfombra roja, los flashes de las cámaras, los periodistas gritando preguntas y Demet, avanzando con paso firme, con una sonrisa deslumbrante, dueña de sí misma. Can Yaman estaba allí, obviamente, y la reacción en su rostro fue, digamos, memorable. No era la única persona impresionada, por supuesto, pero su expresión captó la atención de todos. Era una mezcla de admiración, sorpresa y quizás un poco de arrepentimiento. Sí, arrepentimiento de haber perdido la oportunidad de estar con una mujer tan increíble. O al menos, eso es lo que muchos interpretamos al ver su cara. La prensa, por supuesto, se encargó de amplificar la situación, creando titulares sensacionalistas y alimentando aún más los rumores. Pero más allá del supuesto shock de Can Yaman, lo importante aquí es analizar el impacto que tuvo la presencia de Demet en ese evento. No se trataba solo de un vestido bonito, se trataba de un símbolo de empoderamiento femenino. Demet demostró que una mujer puede ser sexy, elegante y exitosa sin necesidad de cumplir con los estereotipos impuestos por la sociedad. Su actitud, su lenguaje corporal transmitían un mensaje claro: soy dueña de mi cuerpo, de mi carrera y de mi destino. Y eso, amigas y amigos, es algo que merece ser celebrado. Demet Özdemir se convirtió en un referente para muchas mujeres que buscan inspiración y fuerza para perseguir sus sueños. Pero volvamos al famoso vestido. ¿Qué lo hacía tan especial? Pues bien, en primer lugar, el color.
Un tono vibrante llamativo que resaltaba su piel bronceada y le daba un aire de sofisticación. El corte cuidadosamente diseñado para realzar sus curvas sin caer en la vulgaridad. Un escote pronunciado pero elegante, una falda fluida que le permitía moverse con gracia y libertad. Y luego los detalles, las joyas, el peinado, el maquillaje, todo perfectamente coordinado para crear un look impecable. Demet entendió que la moda es una herramienta poderosa para comunicar, para expresar nuestra personalidad y para proyectar la imagen que queremos mostrar al mundo. Y en esa alfombra roja, Demet proyectó una imagen de mujer fuerte, segura de sí misma y absolutamente irresistible. No es de extrañar que Can Yaman y tantos otros quedaran prendados de su encanto. Pero lo importante, repito, no es solo la belleza física. Lo que realmente hace especial a Demet es su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Ella es una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos con la misma soltura y credibilidad. Su trabajo en Erkencicus es una muestra de ello, pero también la hemos visto brillar en otras series y películas, demostrando su talento y su profesionalismo. Además, Demet es una mujer comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas de concientización sobre temas importantes como la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. Su voz tiene un peso importante en la sociedad turca, y ella utiliza esa influencia para promover valores positivos y generar un cambio social. En definitiva, Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita. Es una mujer talentosa e inteligente, comprometida y, por supuesto, absolutamente espectacular. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su pasión por lo que hace. Y ese momento en la alfombra roja, ese momento en el que arrasó y dejó a Can Yaman en shock, es solo un ejemplo de su poderío. Un poderío que reside en su belleza, sí, pero también en su talento, su carisma y su capacidad para inspirar a otros. Ella es un ícono, un referente, una mujer que ha sabido labrarse un camino lleno de éxitos y que sigue conquistando corazones en todo el mundo. Y estoy segura de que aún tiene mucho que ofrecer. Su carrera apenas está comenzando y estoy ansiosa por ver qué nuevos proyectos nos tiene preparados. Así que celebremos a Demet Özdemir, celebremos su talento, su belleza y su empoderamiento. Celebremos a una mujer que ha sabido romper barreras y que se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas otras. Y ahora, cambiando un poco de tema, hablemos de la presión mediática que sufren las celebridades, especialmente las mujeres. Demet ha sido objeto de críticas y comentarios negativos sobre su físico, su vida personal y sus decisiones profesionales. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sus sentimientos, sus inseguridades y sus luchas. Es injusto juzgar a alguien basándonos únicamente en lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales. Debemos ser más empáticos y respetuosos con la vida privada de los demás. Y sobre todo, debemos dejar de alimentar los estereotipos y los prejuicios que perpetúan la desigualdad y la discriminación. Demet, al igual que muchas otras mujeres en la industria del entretenimiento, ha tenido que lidiar con la misoginia y el machismo. Ha tenido que demostrar constantemente su valía y defender su lugar en un mundo dominado por hombres. Su historia es un ejemplo de resiliencia y determinación. Y a pesar de las dificultades, ella ha sabido mantenerse fiel a sí misma y seguir adelante con sus sueños. Su actitud positiva y su espíritu luchador son una inspiración para todos nosotros. Así que la próxima vez que veamos a Demet en la pantalla, recordemos todo lo que hay detrás de esa sonrisa y de esa belleza. Recordemos su talento, su esfuerzo y su compromiso con causas sociales. Y sobre todo, recordemos que es una persona, como tú y como yo, que merece ser tratada con respeto y consideración. Porque al final del día, todos somos humanos y todos merecemos ser valorados por lo que somos, no por lo que la sociedad espera que seamos. Y hablando de expectativas, creo que es importante destacar el impacto que tienen las telenovelas turcas en la imagen que se tiene de las mujeres turcas en el extranjero. Muchas personas ven estas producciones como una ventana a la cultura turca y se forman una idea de cómo son las mujeres en ese país basándose en los personajes que ven en la pantalla. Es importante recordar que las telenovelas son ficción y que no representan la realidad de todas las mujeres turcas. Sin embargo, también es cierto que estas producciones pueden servir como una plataforma para visibilizar diferentes realidades y para desafiar estereotipos. Demet, a través de sus personajes, ha contribuido a mostrar diferentes facetas de la mujer turca.
Ha interpretado a mujeres fuertes, independientes, trabajadoras y luchadoras. Mujeres que no se conforman con los roles tradicionales y que buscan su propio camino en la vida. Su trabajo ha sido fundamental para romper con la imagen estereotipada de la mujer turca sumisa y dependiente. Y aunque aún queda mucho por hacer, es importante reconocer los avances que se han logrado en este sentido. Porque al final del día, la diversidad es lo que enriquece nuestra sociedad y debemos celebrar las diferentes formas de ser mujer. Y hablando de diversidad, es importante destacar la importancia de la representación en los medios de comunicación. Demet, con su éxito y su visibilidad, ha abierto puertas para otras actrices y ha demostrado que es posible triunfar en la industria del entretenimiento siendo diferente. Su historia es un ejemplo de que la belleza viene en todas las formas, tamaños y colores. Y que no es necesario ajustarse a los estándares impuestos por la sociedad para ser exitoso y feliz. Demet ha sabido abrazar su individualidad y convertirla en su mayor fortaleza. Y eso es algo que todos podemos aprender de ella. No tengamos miedo de ser nosotros mismos, no tengamos miedo de mostrar nuestra autenticidad. Porque al final del día, eso es lo que nos hace únicos y especiales. Y eso es lo que nos permite conectar con los demás de una manera genuina y significativa. Así que celebremos la diversidad, celebremos la individualidad y celebremos a Demet Özdemir, una mujer que ha sabido romper barreras y que se ha convertido en un ejemplo a seguir para todos nosotros. Y ahora, para ir finalizando, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Demet Özdemir y su impacto en la cultura turca y en el mundo del entretenimiento. Recuerden que mi objetivo es compartir mi pasión por las telenovelas turcas y por las celebridades que las protagonizan. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones sobre los temas que trato en mis vídeos. Así que, por favor, no duden en dejarme sus comentarios y sugerencias. Me encantaría saber qué piensan sobre Demet Özdemir y cuál es su telenovela favorita protagonizada por ella. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Estoy abierto a todas sus sugerencias y prometo tenerlas en cuenta. Recuerden que este canal es para ustedes y que me encanta crear contenido que les interese y les entretenga. Así que no sean tímidos y déjenme sus comentarios. Me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos. Me ayudarían muchísimo a que este canal siga creciendo y a que llegue a más personas. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad y compartir mi pasión con ustedes. Así que no lo piensen más y suscríbanse a mi canal. Los espero con los brazos abiertos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de una buena telenovela turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vaya viaje hemos hecho. Recapitulando, hemos explorado ese momento icónico donde Demet Özdemir, con su presencia arrolladora, dejó a Can Yaman y a muchos otros completamente impresionados. Analizamos la importancia de ese evento no solo como un despliegue de belleza, sino como una declaración de empoderamiento femenino. Vimos cómo Demet, con su talento y carisma, ha roto barreras y se ha convertido en un modelo a seguir. También reflexionamos sobre la presión mediática y la importancia de la representación en los medios. En resumen, celebramos a una mujer que ha sabido conquistar el mundo con su talento y su autenticidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir compartiendo mi pasión por las telenovelas turcas y por las celebridades que las protagonizan. Ahora, me encantaría saber sus opiniones sobre Demet Özdemir. ¿Cuál es su telenovela favorita protagonizada por ella? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos que también sean fans de Demet o del mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, para finalizar, los invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y para estar al día con todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas.
Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y compartir nuestra pasión por este fascinante universo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas siempre tiene algo nuevo y emocionante que ofrecernos. Hasta la próxima.